Tenemos 13 asistentes y 6 panelistas por ahora. Bueno, pues creo que se me escucha bien. En primer lugar, dar a todos la bienvenida a esta primera jornada de investigación e innovación para residentes en Aragón que organiza el IS Aragón. Estas jornadas son, bueno, en cierta manera, una continuación de unas que se vienen haciendo con bastante éxito ya en el Hospital Miguel Servet y que yo creo que coordinaba Silvia Izquierdo. Entonces, bueno, pues finalmente, dado que estamos todos en el mismo barco, va a ser el IS Aragón el que a partir de ahora, pues digamos, sea el motor de estas reuniones que vamos a empezar este año pues con esta inauguración y estas primeras jornadas. ¿Y esto por qué? Bueno, pues es claro que el IS Aragón, que bueno, en su ámbito de actuación, que fundamentalmente ves pues toda la atención primaria, todo lo que es el Hospital Clínico Universitario, el Hospital Universitario Miguel Servet, además de tener también el ámbito de actuación a través de toda la investigación que se realiza en el ámbito biomédico, fundamentalmente de la universidad y del IACS. Bueno, pues evidentemente, como consecuencia de esto, y que nuestro ámbito de actuación, como digo, está en el ámbito clínico, pues tenemos una misión especial que tenemos que cumplir, y es la de integrar a los residentes que inician su formación especializada, pues integrarlos en lo que es esta nueva etapa de su vida y que tengan esta experiencia de investigación. Nosotros ya hace tiempo creamos la figura del residente investigador y tenemos pues unas convocatorias anuales en las cuales pues damos unas ayudas para fundamentalmente permitir que los residentes puedan salir fuera a otros centros y desde esa condición o esa situación pues poder tener un bautizo en el exterior para, bueno, pues para formarse, ayudar a formarse en investigación y en ampliar conocimientos. Bueno, pero el IS Aragón no solamente digamos que se queda en eso, queremos que los residentes trabajen también en investigación, porque creemos que la investigación es una parte importante no solamente en su formación, sino también en la capacitación que van a tener en el futuro. El profesional médico que hace investigación pues tiene un plus que no tienen los demás y que yo creo que le ayuda a ser mucho más resolutivo, a ser mucho más crítico y a tener una capacidad de transferencia mayor, ¿no? Que este es un poco el objetivo que tenemos. Entonces, esta jornada se va a desarrollar esencialmente online durante tres miércoles, que van a ser el 8, 15 y 22 de mayo, y luego otra presencial que es el 29 de mayo. Durante estas jornadas va a haber una serie de ponencias muy interesantes dadas por profesionales tanto del Hospital Clínico como del Servet, como del IAS, como de la universidad, en la cual pues, se va a hacer un pequeño recorrido de todo el proceso de investigación, desde hacer un diseño de un proyecto a ver cómo publicamos los resultados que obtenemos en un estudio, consideraciones éticas que son muy importantes a la hora de hacer investigación, esto es sumamente relevante, y también aprender a hacer transferencia, ¿no? ¿Cómo paso yo estos datos que he encontrado, cómo hago que sean útiles a mis pacientes, ¿no? Pues bueno, pues todo este tipo de aspectos van a ser tratados en mayor o menor profundidad en estas sesiones. Y finalmente, el día 29 lo que tendremos será pues, una presentación de las comunicaciones seleccionadas. Creo que se han presentado 54 comunicaciones de investigación y 6 de innovación. Bueno, pues habrá pues una selección de estas comunicaciones que se presentarán el día 29 de mayo, y también ahí haremos la entrega de los premios pues que obtengan, digamos, la aprobación
o que al menos para los comités de selección hayan supuesto que sean las más relevantes, ¿no? Y bueno, esta es un poco la situación, esto es un poco lo que yo quería comentar. Estamos encantados de que ha habido un número importante de residentes que se han apuntado a estas jornadas. Confiamos que sean de un éxito, confiamos que sean desde luego útiles para ellos y también que aumente el número de participantes en las próximas jornadas que tengamos. Así que yo, sin más, considero que podemos dar por terminada esta breve introducción que he realizado a estas jornadas y ya pues os dejo con las ponencias que tenéis hoy, que creo que van a durar hasta de 1 a 3, ¿no? Más o menos. Muy bien, pues Silvia, cuando quieras puedes tomar el control de esta jornada. No te escuchamos, Silvia, o yo no te escucho. No te ¿Me escuchamos, ¿no? oís? Ahora ¿Me sí. oís? Ahora empezamos a oírte. Perfecto. Hola, buenos días. Decía que voy a dar paso a Rafa Continente porque creo que él nos quiere comentar algo. ¿Verdad, Rafa? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por participar. Ángel, muchas gracias también. Silvia, simplemente remarcar que estas primeras jornadas para residentes que organizamos ELIS Aragón dan continuidad a las jornadas que se organizaban desde el Miguel Servet y esta vez, pues nosotros somos unos más en el equipo, bueno, dando continuidad, como decía, a lo anterior. Solamente una cosilla, decir antes de presentar a Silvia pues, quién es Silvia, ¿verdad? Contestar alguna pregunta que hay en el chat. Pregunta Lucía, ¿cómo se va a saber o cuándo se va a saber si los proyectos que hemos presentado van a ser presentados en la jornada final? Bueno, estamos en evaluación de los proyectos, seleccionaremos 9 proyectos o 9 propuestas de comunicación y propuestas de innovación. Y os comunicaremos a las personas seleccionadas, a los equipos que habéis presentado las propuestas, con tiempo suficiente para que preparéis la presentación del día 29. No sé, Silvia, ¿alguna cosa más echas en falta o paso? No, perfecto. ¿Nos podemos decir la fecha exacta que os notificaremos? Porque como terminó el plazo este lunes, estamos todavía, el comité científico tendrá que tener unos días para valoración, pero intentaremos que os dé margen a todos para que podáis presentar, tanto si son seleccionadas para comunicación oral como si son seleccionadas para formato póster. Os avisaremos, eso estar tranquilos. Y ahora ya sí, si os parece, pues seguimos el guioncito que teníamos preparado y nada, simplemente es un formalismo de presentaros quién es Silvia. Silvia Izquierdo es jefa de la sección de genética del Servicio de Bioquímica Clínica del Miguel Servet, presidenta de la Comisión de Investigación e Innovación del Sector 2, también es miembro del Comité Científico Externo Biobanco y del Comité de Ética Asistencial del Sector 2, editora de la revista JHQR Journal Health Quality Research, disculpadme si el inglés no es el mejor, y revisora de numerosas revistas del área de bioquímica clínica y genética. También es tutora de investigación de residentes para los servicios de bioquímica clínica y farmacia de LUMS. Y bueno, sin más, Silvia, si te parece, comenzamos con tu ponencia. Perfecto. Ah, sí, Bueno, perdón, me he dejado una cosilla, esto sí que es importante, para aquellas personas que queráis obtener un certificado de asistencia, simplemente deciros que al final de cada una de las jornadas vamos a pasar un QR que tendréis que escanear y con ese escaneo pues ya tendréis acceso al certificado. perfecto. Bueno, voy a compartir. Eh, disculpar, no sé si el organizador, porque me dice no puedo compartir pantalla mientras. Ahora, a ver. ¿Se me deja? Ahora, muy bien, perfecto.
No sé si estáis viendo la pantalla, ¿me podéis dar una confirmación de que la veis bien? Sí, se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por las presentaciones tanto de Rafael como del doctor Lanas. Y bueno, daros la bienvenida a los poquitos que estáis conectados al otro lado de la pantalla. Espero que la charla que vamos a abordar os sea de utilidad. Yo creo que sí, que os va a servir mucho. A lo largo de estos días, esos 3 días, bueno, pues os vamos a contar distintos compañeros, pues un poco el abordaje del área de investigación y de innovación. Y bueno, la primera parte que me toca a mí es contaros un poco, daros unas pautas generales y específicas de cómo poder elaborar y redactar de una manera óptima y correcta un artículo de un trabajo de investigación con el objetivo de conseguir que nos lo publiquen, ¿no? Algo que a veces parece como imposible y que, bueno, pues muchas veces los residentes, que siempre hay alguna primera vez para empezar a publicar, pues parece que nos tira un poquito para atrás cuando tenemos que empezar a publicar nuestros resultados de un trabajo de investigación. Estas 2 primeras diapositivas que os voy a poner aquí es un poco para que entendáis qué es lo que vamos a abordar en esta charla, que va a ser casi la etapa final de todo, ¿no? Esto sería un poco el esquema o el algoritmo a seguir de cara a preparar un trabajo de investigación. En primer lugar, tendríamos que hacer el diseño del proyecto, después tendríamos que preparar toda la documentación para el tema del CEICA, esto os lo va a contar luego mi compañera, luego tendríamos que hacer la realización de la parte experimental y la recogida de datos. Después pasaríamos a realizar el propio análisis de los datos y la interpretación, valorar cómo yo quiero dar a conocer los resultados de mi trabajo de investigación y valorar también en qué tipo de revista, que luego veremos, quiero publicarlo y demás. Y por último, esta es la fase que vamos a abordar hoy, cuando ya tengo claro un poco todas estas etapas y llego a la parte final de sentarme y tener que ponerme a escribir, es lo que vamos a tratar de focalizar y dar unas pautas genéricas y digamos, unas pistillas para que tengamos con éxito poder redactar nuestro artículo, nuestros resultados del trabajo de investigación y que al final nos lo acepten para publicar en una buena revista. Bueno, lo primero que me gustaría recalcaros, sobre todo a los que seáis R1 o R2, es el porqué de publicar. Pues finalmente, todos los profesionales al final queremos publicar, por una parte, por mejorar nuestro currículum profesional y también por tener un buen prestigio profesional, ¿no? Entonces, parece que siempre cuando somos residentes y nos inculcan mucho el tema de iniciarnos en la investigación y de hacer publicaciones, lo que os decía al principio, parece que nos da como un poquito de miedo, ¿no? Y es como, pues eso, como el que es la primera vez que monta en bicicleta o el que primera vez empieza a nadar y lo tiran a la piscina ya que se defienda, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta frase que os he puesto aquí, que es que la ciencia es como la natación, mientras no te tires a la piscina por primera vez, pues va a ser imposible aprenderla. Pues con publicar nuestros trabajos de investigación en revistas pasa lo mismo, ¿no? Y otra gran pregunta que uno se puede hacer cuando es residente es, bueno, ¿publico una revista que tenga un factor de impacto relevante o realmente a mí eso me da igual o cómo tengo que proceder? Bueno, pues lógicamente, en principio todos deberíamos de plantearnos, o la respuesta que deberíamos de dar todos sería sí. Yo quiero publicar en una revista que tenga un factor de impacto bueno, ¿no? Pero a veces os comento esto porque suele haber mucha publicidad engañosa a través de internet y demás sobre lo que es el factor de impacto. Muchas veces, pues muchas editoriales de revistas y demás ponen lo que es un factor de impacto, pero que realmente no es el factor de impacto real que nos sirve para nosotros. ¿Qué es el factor de impacto? El factor de impacto al final lo que hace es una medición de la repercusión que tiene un artículo sobre otros artículos que se van a citar posteriormente. Es decir, es el número de veces que nuestro artículo va a ser citado en artículos futuros en un determinado plazo de tiempo o periodo de tiempo. Al final es la media de veces que se cita un artículo publicado en la revista en otras revistas afines, ¿vale? Esto es lo que llamamos cuando buscamos cuál es el factor de impacto de la revista, JCR, ¿vale? Que tenemos que buscar, que eso es lo típico que los residentes empezaréis a buscar cuando os digan para la bolsa de méritos y demás, que hay que tener claro, bueno, pues qué factor de impacto tiene publicación o donde la habéis publicado en la revista, ¿vale? Ojo, lo que os decía, con los factores de impacto simulados, los Z-score y demás, que son un poco engañosos, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que a nosotros al final nos tenemos que guiar por el JCR. ¿Cuáles van a ser las 3 claves fundamentales para poder publicar? Pues bueno, hay que tener en cuenta 3 cosas. Que sea de interés para el editor y para el lector de la revista, que tenga calidad y elegir la revista adecuada. Esta tercera fase va a ser casi la más importante de todas, como luego veremos.
¿Por qué tiene que tener interés para el editor y para el lector? Porque tiene que ser original, tiene que ser novedoso. Y el enfoque y los resultados de nuestro trabajo deben tener una relevancia suficientemente trascendental para que mejore la atención de los pacientes y de los ciudadanos, ¿vale? Si es algo que no causa o despierta el interés del editor y del lector, seguramente ese trabajo de investigación será rechazado en el primer cribado o vistaje que haga el editor de la revista que lo reciba, ¿vale? Tiene que tener buena calidad. La calidad del diseño de vuestro trabajo y la metodología del estudio que hayáis realizado, así como que sea reproducible, es un aspecto clave, ¿vale? Sabéis, bueno, hace tiempo bastantes noticias de gente bastante relevante en el mundo científico de posible culpabilidad de plagio, porque bueno, hay muchos artículos que cuando otros autores intentan reproducirlo en la práctica asistencial ven que eso es imposible de reproducir. Con lo cual, bueno, pues se supone que la metodología del estudio y demás tiene unas limitaciones que, bueno, en su día se publicaron, pero tiene su peculiaridad. Entonces, este aspecto de que sea reproducible todo lo que estéis contando y escribiendo en vuestra metodología de estudio es clave. Y claridad y muy importante adecuación a las normas de la revista. Veréis que esto lo voy a recalcar muchísimo a lo largo de la charla. Es importantísimo tener claro la revista a la que lo vamos a remitir y seguir las normas de la revista, porque esto va a ser un aspecto relevante de cara a que nos acepten o no nuestro trabajo en la revista a la que lo vayamos a remitir. Como os decía, elegir esa revista adecuada. Lógicamente, en principio, deberíamos de partir por tratar de alcanzar la revista a la que tenga un factor de impacto mayor y, bueno, si luego nos lo van rechazando, pues tratar de ir bajando a revistas de menor impacto, pero siempre tratar de aspirar a lo más alto, en principio. Y muy importante pensar en aquellas revistas que tengan una temática y un enfoque que sea compatible al mensaje que yo como autor quiero transmitir de mi trabajo de investigación. Esto va a ser fundamental. Si quieres que tu artículo no sea rechazado, no debéis nunca de hacer estas cosas. No creáis que el factor de impacto de la revista va a reflejar la calidad de vuestro artículo. A veces hay artículos muy buenos que pueden estar publicados en revistas que no tienen un factor de impacto extraordinario o en el top, pero el artículo es muy bueno, ¿vale? No confundáis el factor de impacto de una revista con otros índices derivados del índice H o sus variaciones, lo que os decía, esos factores de impacto un poco engañosos, ¿de acuerdo? No caigáis tampoco en la impactolatría, es decir, no penséis que si no publico en la revista que tenga el factor de impacto top, pues mi artículo no va a ser bueno. Y no debéis de publicar nunca para buscar la gloria y la fama antes que la verdad, ¿vale? Esta frase parece muy filosófica, pero es verdad. Al final, vale más publicar un artículo que tenga trascendencia, que refleje unos aspectos novedosos y que nos lo vayan a citar muchas veces por la trascendencia que va a tener, que una vez por publicarlo en una revista, que luego no lo vamos a comentar porque daría para mucho la sesión, en una revista que has pagado un dinero que sí que está indexada con factor de impacto, pero que has pagado una batería y al final realmente ese artículo la gente no lo cita. ¿Vale? Entonces, bueno, pues sí, lo tienes en una revista con un factor de impacto top, pero al final tu artículo prácticamente nadie lo ha citado en trabajos futuros o posteriores, ¿no? Aquí os he puesto un poco cuáles serían los conceptos básicos a la hora de redactar un artículo científico. Importante, características generales sobre la escritura. Siempre se debe centrar la exposición ante unos lectores con unos conocimientos especializados y unas ideas preconcebidas. Es decir, esto va también muy focalizado al enfoque de la revista a la que mandéis vuestro trabajo, ¿vale? Pensar cuando lo leáis, el artículo que habéis escrito, que tiene que tener un interés y un sentido para la persona que va a leer o que consulta habitualmente esa revista. Es decir, si yo estoy sacando unas conclusiones sobre un tema de cirugía pediátrica, pues tengo que tener claro qué le va a interesar a los especialistas que abordan la pediatría como cirugía asociada, ¿vale? Utilizar un lenguaje cuidadoso y meticuloso, pero tampoco sin olvidar que sea claro y conciso, porque a veces utilizar expresiones demasiado enrevesadas puede ser bastante complejas de cara a que los lectores lo interpreten adecuadamente. Elegir muy bien al narrador, luego esto lo veremos, el tema de los tiempos verbales, escribir en forma impersonal, por ejemplo, se analizará el efecto. Esto luego os voy a poner una diapositiva con unos trucos de los tiempos verbales en cada parte de la estructura del artículo, pero que es fundamental, porque a veces no utilizamos los tiempos verbales de forma correcta y eso da una imagen muy mala de cara a cuando el editor o el revisor lee el trabajo de investigación y es un ítem para que directamente os lo rechacen, ¿vale? Las frases deben ser sencillas y tratar de huir de la voz pasiva, ¿vale? Siempre sujeto, verbo más complemento.
Importante también, no tener frases larguísimas, sin espacio, cuando las lees más de 25 palabras, tratar de utilizar frases breves, entre 15 y 20 más o menos, pero evitando también el riesgo del lenguaje telegráfico, ¿vale? Que también a veces caemos un poco en esa concepción de ser muy escuetos y parece que estás casi leyendo telegramas como cuando nos mandamos mensajes en WhatsApp, ¿no? El texto debe ser coherente y cohesionado, por ejemplo, ¿no? Imaginaros, esto es un trozo de un artículo que no tiene nada que ver con científico, pero imaginaos, yo leo esto y no tiene nada de sentido. Cuando era niño tuve un caballo y era de madera. Mi padre tiene una americana nueva, es verde o marrón, es que no sé bien la diferencia de colores. Cuando Miguel cumplió 10 años le regalaron un disfraz de sheriff. Como entendéis, si uno lee esto, no sabe qué es lo que quiere transmitir. Pues eso nos pasa a veces cuando redactamos párrafos del artículo científico, que tratamos de ir contando, explicando cosas, pero al final cuando lo está leyendo el revisor o el editor no sabe lo que el autor está queriendo transmitir en ese párrafo. ¿De acuerdo? Emplead bien los conectores textuales, pues por ejemplo hay conectores que tienen múltiples usos que pueden servir para iniciar o finalizar un párrafo, pues por ejemplo en primer lugar, finalmente, para distinguir entre dos ideas, por ejemplo por un lado, por otro, etc. Pero se pueden utilizar y son muy adecuados de cara a la redacción científica, pero es muy importante usarlos de manera correcta. Evitar también los párrafos lata. ¿Qué son párrafos lata? Pues son párrafos que son demasiado largos, que a veces ocupan más de media una página entera, y si ocupa más de 4 líneas, un párrafo sin punto, seguido, sin comas, punto y aparte, que no uno pueda respirar, normalmente los editores y los revisores eso lo suelen desear. Limpiad en lo posible el texto de palabras comodines. ¿Qué son palabras comodines? Pues aquellas que solemos utilizar con muchos sentidos y reemplazando a otras que son más precisas o adecuadas en un contexto determinado. Pues por ejemplo, realizar, ¿no? Que es la que más utilizamos. Se realizó tal cosa, el problema, el aspecto, cosa, elemento, hecho, adjetivos, ¿no? Interesantes, positivos, negativos. Tratar de utilizarlo siempre, bueno, esas palabras comodín, en la medida de lo posible, no excederle en esta diapositiva que os he puesto aquí es muy, muy importante lo que os decía del correcto uso de los tiempos verbales en función de la estructura de nuestro artículo científico. Por ejemplo, cuando abordamos el apartado de resumen, el tiempo verbal adecuado es en pasado. Cuando abordamos la introducción se puede utilizar tanto presente o pasado, excepto en la descripción de los objetivos, que tienen siempre que ser verbos en infinitivo. Esto parece algo de perogrullo, pero todavía cuando los que somos editores y revisores se revisa, se ve que no se utilizan adecuadamente los tiempos verbales y eso da una sensación muy mala cuando el editor o el revisor está revisando ese trabajo de investigación, que el contenido puede ser muy bueno, pero si lees esas carencias a nivel de redacción, pues hace muchas veces que se rechacen sin más. En el apartado material y métodos, siempre utilizar el tiempo verbal pasado, en resultados también pasado, nunca presente, y en discusión y conclusiones es cuando sí que podemos utilizar el tiempo verbal presente. ¿De acuerdo? Eso es un esquema resumen, pero es muy importante utilizar los tiempos verbales de una manera adecuada. Otros consejos para redactar correctamente y cuando uno se tiene que poner a la tarea de empezar a escribir y que a veces tenemos ahí unos conceptos erróneos, ¿no? Por decirlo así. Evitad sentaros para pensar en qué escribir, sino que os sentéis, coger un papel, un lápiz o el ordenador o la tablet que ahora utilizamos y empezar a escribir, ¿vale? Siempre tiene que haber una primera vez y empezar a escribir, porque si no, nunca uno se pone. Consejo, leer muchos artículos científicos, muchos, incluso de temática similar a la que uno va a abordar de su trabajo de investigación. Es fundamental. Podéis copiar el estilo de otros autores. Copiar el estilo de otros autores no es plagio. Plagio es copiar exactamente lo que están diciendo los otros autores en su trabajo de investigación, pero el estilo de expresar una cierta temática o abordaje os puede ayudar mucho para plantear o exponer las ideas, los resultados o la discusión que vosotros estáis abordando en vuestro trabajo de investigación. Y muy importante, lo que se investiga y se descubre, si no se publica, no existe. ¿De acuerdo? Y esto os pasará a todos en vuestras especialidades, que cuando seáis facultativos y desarrolléis en vuestras áreas, veréis cuando busquéis cosas y consultéis por un caso clínico que se os presente, etc., que lo que no encontréis en la literatura y vayáis a buscar en PubMed, en Scopus o donde sea, lo que no está publicado no existe. Y es así, esta frase es una verdad como un templo.
En muchos artículos de investigación y la literatura, cuando se aborda todo el tema de la redacción de artículos, se establece lo que son los 12 pecados de la escritura científica, y son cosas que ya hemos comentado, como los tiempos verbales erróneos, una síntesis descuidada y concordancia discordante entre los párrafos, utilizar pronombres ambiguos y una puntuación muy deficiente, faltas ortográficas, parece mentira, pero todavía utilizamos muchas faltas ortográficas a pesar de utilizar los correctores con los ordenadores y demás, ser muy redundantes a veces, o sea, expresar las cosas como muy reiterativamente en distintas partes y estructuras del artículo científico, usar a veces jerga y vocabulario excesivamente rebuscado, longitud excesiva de oraciones y párrafos, abusar de las siglas, abreviaturas y acrónimos, redondeo de cifras y número de decimales, esto lo comentaremos luego un aspecto concreto, las dobles negaciones, a veces protegernos de la crítica exageradamente, es decir, pues no comentar las limitaciones de nuestro trabajo, no es malo hacerlo tampoco, hay que plasmarlo, las limitaciones de nuestro estudio, porque pueden tener una cierta relevancia para futuros trabajos. Y también evitar un lenguaje informal, extranjerismos y ciertos palabras, ¿no? Hay algunos artículos también que haya unas veces de Span-English que decimos que, bueno, dan también una mala imagen, ¿no? Lo que os comentaba, por ejemplo, del número de redondeo de cifras y número de decimales. Nosotros publicamos artículos de investigación a nivel sanitario, habitualmente muchos trabajos prospectivos, retrospectivos, con todos los diseños de los test estadísticos, pues es que es el pan nuestro de cada día, tenemos que trabajar con cifras decimales. Entonces, en estos casos es importante que no se suele recomendar utilizar más de 2 decimales, que entre el número y el símbolo de porcentaje no hay espacios, que normalmente a veces mucha gente deja los espacios, que cuando el número es menor de 10, siempre en vuestra redacción del artículo hay que escribirlo en palabra, por ejemplo, 6, 5, 4, 3, 2. Los decimales en español, esto es un error, bueno, súper abundante. Decimales en español son con coma, pero en inglés son con punto. Entonces, muchas veces cuando uno está escribiendo un artículo, pues lo que os decía al principio, prueba a mandar la revista más top, ¿no? A lo mejor en inglés, y luego, bueno, pues se lo rechazan y lo mandan a lo mejor otra revista de una sociedad científica española, y entonces a veces, claro, como estamos volcando los datos, nos olvidamos que pasamos del inglés al español y mezclamos. Los decimales los ponemos como en inglés, cuando debería ser, y viceversa, ¿no? En español los miles se ponen con punto y en inglés con coma. Entonces, estas cosas es importante. Y luego siempre incluir los intervalos de confianza, que muchas veces parece que pasamos de ello, pero cuando utilizamos los test estadísticos y demás, unos buenos resultados sin tener los intervalos de confianza dan una mala sensación de imagen de que ese estudio estadístico se ha hecho así un poco flojito, ¿vale? ¿Cuál va a ser la estructura básica del manuscrito? Pues lógicamente, bueno, pues título, autores, resumen, discusión, sección de agradecimiento, referencias bibliográficas, tablas y figuras, que luego comentaremos unas cosas breves, y luego cada día más importante, sobre todo en las revistas Open Access y también en muchas revistas de relevancia y con factor de impacto, el Graphical Abstract, que es un resumen visual en una diapositiva o en una imagen del contenido de tu artículo. Es decir, se supone que en un único vistazo en esa diapositiva tú puedes entender lo que se aborda y la conclusión o el objetivo de ese trabajo de investigación. Y el highlights, que son como las ideas más relevantes, las 5 o 6 ideas más relevantes de las que se abordan en el trabajo o conclusión, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que aquí os he puesto una correlación de lo que serían las etapas del método científico y a qué sección del artículo correspondería. La comprensión del problema que vamos a abordar y la hipótesis que vais a establecer correspondería a abordarlo en la introducción. La recogida de datos sería el apartado de material y métodos. El análisis de los datos, apartado de resultados. La interpretación de los resultados y las conclusiones irían dentro de lo que sería la discusión del artículo. Cuando yo estoy más o menos redactando mi artículo, mi trabajo de investigación, uno cuando es residente dice, ¿estaré listo para publicarlo? ¿Esto lo podré mandar ya así a la revista o no? Pues tenéis un poco que sopesar en esta balanza que os he puesto aquí, ¿no? Pensar si ese trabajo ya habéis empezado a redactarlo, que esto a veces ocurre. Ya 2 años, pero por la presión asistencial, por lo agobiados que vamos todos o por cualquier cosa, pues lo dejamos ahí un poco abarcado porque tenía que consultar una referencia nueva que había salido y la quería mirar y ha pasado cierto tiempo. Os tenéis que plantear si ese trabajo se ha quedado obsoleto o no, porque sabéis que todo esto evoluciona mucho y a veces en 6 meses se pueden haber publicado trabajos similares en la literatura a lo que yo voy a abordar. Entonces es importante también hacer una nueva reevaluación de lo que está publicado en la literatura para ver si eso que yo había escrito hace 1 año y pico y lo tengo ahí en el cajón se ha quedado obsoleto o no.
Si es un trabajo con aspectos ya abordados en muchos otros trabajos publicados en otras revistas, también nos tiene que hacer un poco recular hacia atrás. Y si nuestras conclusiones son incorrectas o no tenemos muy claro de las conclusiones a las que hemos llegado sean muy acertadas, eso quiere decir que ese trabajo no está listo para publicarse y que seguramente no tendrá interés científico y lo mandaremos a la revista y seguramente nos lo devolverán rechazado, ¿vale? En cambio, si es un trabajo original, si no hay prácticamente nada publicado en la literatura, si supone avances significativos de un trabajo, que a lo mejor hay cosas publicadas en el mismo aspecto, pero aportamos algo más novedoso en esa área y hay una actualización, también un abordaje de una especialización, entonces el trabajo sí que estará listo y seguramente os lo publicarán en la revista a la que lo mandéis, ¿vale? Otra parte muy importante que os entran muchas dudas es quién es la autoría del trabajo de investigación, ¿vale? Entonces, una cosa que os tenéis que preguntar es que los autores o coautores de cualquier trabajo tienen que satisfacer estas 3 conclusiones o 3 ítems que tenemos aquí. Tiene que tener una contribución esencial, es decir, tiene que participar en la concepción, en el diseño del estudio, en la adquisición o recopilar los datos, en el análisis de los mismos, en la interpretación, en la discusión, en la redacción del artículo o en una revisión crítica del mismo para hacer un aporte relevante al contenido del trabajo y también a la aprobación final de la versión que finalmente será publicada, ¿vale? O sea, cualquier coautor de un trabajo en el que vosotros participéis, tenéis que haber, de alguna manera u otra, haber participado en alguno de estos aspectos que os pongan, ¿vale? Y muchas veces, también en los artículos, cuando lo leemos y los que somos editores y revisores nos damos cuenta que utilizamos a veces un mal uso ético, por decirlo así, de términos muy comunes. Pues, por ejemplo, cliente versus paciente, sujeto versus paciente-persona, diabético en vez de persona con diabetes, minusválido en vez de persona con discapacidad. Parecen cosas un poco de perogrullo, pero es verdad que a veces cometemos este error de utilizar de una manera errónea esos términos comunes, ¿vale? Entonces también tenemos que tenerlo en cuenta de utilizarlos de una manera ética correcta. El título de vuestro trabajo, muy importante, y eso sí que me gustaría que saliera claro de la charla de hoy, es que pues, el título de vuestro artículo os va a vender el trabajo de investigación. Realmente el título no es una frase sin más, sino que va a ser la etiqueta del trabajo que estáis proyectando, que estáis dando a conocer a la sociedad científica, ¿vale? No existe un título ideal nunca, por mucho que uno se pone a plantearlo, pero sí que es una recomendación muy importante, es que los títulos con menos de 12 palabras o 15 palabras suelen ser los más citados en la literatura. A veces hay revistas que las normas hablan del número de palabras en el título o a veces hablan de caracteres, ¿vale? Unos 100, 120 caracteres también sería lo más adecuado. Si en el título no se ponen comillas, ni acrónimos, ni símbolos, es lo más idóneo. Y evitar palabras que no aportas nada, como informe preliminar del estudio en diabetes en un hospital de tercer nivel, observaciones sobre la evaluación de tal, o estudio de, ¿no? Lo típico estudio de, pues son cosas a veces que son muy redundantes y también no venden muy bien el título del trabajo. Luego hay distintos tipos de títulos. Están los expositivos, por ejemplo, cuando vais a elaborar vuestra tesis doctoral, imaginaros, os voy a mostrar 4 maneras de vender un trabajo de investigación con 4 tipos de títulos distintos. En este caso, el expositivo sería factores asociados a la morbimortalidad de pacientes con cáncer gástrico tratados con cirugía radical o quimioterapia. Si le queremos dar el enfoque de una pregunta, lo que sería un título interrogativo, quedaría así. ¿Qué factores asocian a la morbimortalidad de pacientes con cáncer gástrico tratados con cirugía radical o quimioterapia? Si le queremos dar un enfoque de controversia, nos quedaría así. Morbimortalidad del cáncer gástrico tratado con cirugía radical respecto al tratado con quimioterapia. O si le queremos dar un enfoque destacando las conclusiones de nuestra investigación, quedaría de esta manera. El cáncer gástrico tratado con cirugía radical se asocia a menor morbimortalidad que el tratado con quimioterapia. ¿Veis? O sea, son 4 maneras de vender vuestro trabajo de investigación con 4 enfoques distintos del título que vamos a abordar. El resumen y las palabras claves del trabajo, importantísimo. Tiene que ser siempre resúmenes estructurados y tiene que haber una concordancia lógica entre los objetivos, los resultados y las conclusiones en la discusión. Al final, el resumen es una miniatura de vuestro trabajo de investigación y muchas veces los editores y los revisores simplemente en un primer vistazo leen el resumen.
Si el resumen del trabajo no refleja la realidad de lo que se está exponiendo, os lo van a rechazar, ¿vale? Y esto también parece algo como coherente, pero es verdad, a veces uno revisa muchos artículos y el resumen no tiene nada que ver a lo que tú luego ves que se ha plasmado en el cuerpo del texto del artículo, con lo cual es muy importante que el resumen se ajuste a la realidad del contenido del artículo, ¿vale? Lo mismo, lo que hablábamos antes del Graphical Astra, que eso sería un ejemplo. Si el Graphical Astra no resume muy bien, que equivaldría a la parte en texto del resumen de vuestro trabajo, lo que os digo, cuando el resumen es malo, normalmente el artículo no suele ser muy bueno. Luego es importante que en ese resumen, como os decía, esté estructurado. Por ejemplo, no lo vamos a leer, pero aquí si nos ponemos a leer esto sería el resumen de un trabajo de investigación, pues no está claro cuáles son los objetivos del trabajo, no está claro cuáles son los resultados, no está claro cuál es la discusión como tal. Entonces, un revisor o un editor lee esto y en principio rechazaría, ¿vale? Esto sería el título, o por decirlo así, el enfoque del trabajo, cambios en la prescripción de inmunoglobulina hasta implementación de un programa de optimización de su uso en un hospital español de tercer nivel, y tú realmente lees este resumen y no acabas de enterarte muy bien qué es lo que se aborda en ese trabajo. Con lo cual, insisto, una buena redacción estructurada del resumen y tener en claro que plasme lo que realmente estáis abordando en el texto del artículo es fundamental. Recordar, no es lo mismo resumir que recortar. A veces también tenemos la tendencia, bueno, escribo primero el cuerpo del texto y luego ya hago el resumen, ¿no? Y lo que hago es cojo trocitos o cachos del artículo y así hago el resumen. No, eso no es bueno, no es un buen consejo porque no se suele redactar adecuadamente el resumen. Los resúmenes dependen un poco de las normas de la revista, pero habitualmente suelen ser unas 250 palabras. Algunas revistas son de sección de 300, pero lo estándar suele ser 250. La mayoría de las revistas exigen que el resumen esté estructurado: introducción, objetivos, material y método, resultados, discusión o conclusiones. No olvidar nunca los subtítulos de la estructuración no es nada malo copiar y pegar de vuestro propio manuscrito para crear el resumen, pero lo que os decía, no recortar y luego juntar, sino tener claro que lo que estáis poniendo, que realmente es fidedigno, los resultados cuadran con lo que vais a poner en el resumen, que no, a veces ocurre que uno lee los resultados del resumen y vas al apartado de resultados ampliado y resulta que no te pasan y no te cuadran. No podéis poner solo las palabras clave, 5 o 6 máximo según revista, que os parezcan más definitorias del artículo. Siempre no pueden ser cualquier palabra que a vosotros apetezca que define el artículo, sino que lo más recomendable es que sean las incluidas en MSH o en Tesauro, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final la recopilación de lo que está publicado en la literatura va clasificado en esos términos MSH, habitualmente en PubMed, y eso también hace que luego cuando otros autores van a buscar artículos que aborden esa terminología, van a permitir que luego os vayan a citar más. De cara a la introducción, en la introducción tenemos que abordar el estado del problema, las razones por las que es necesario el estudio y que sea una exposición clara, concisa de la hipótesis y los objetivos. Tendríamos como 3 párrafillos pequeños: primer párrafo, segundo párrafo y tercer párrafo. En el primer párrafo es el problema que aborda el estudio. En el segundo se debe de proporcionar lo que se sabe y lo que se ignora sobre el problema del estudio y la motivación para la presente investigación. Y en el tercer párrafo tenemos que exponer claramente la razón por la que es necesario vuestro estudio, basándonos en el párrafo anterior, ¿vale? Normalmente, cuando terminamos la introducción, decimos el objetivo, los objetivos de nuestro trabajo, del presente estudio, fueron tal. Acordaros siempre verbo en pasado. No alarguéis la introducción, se recomienda un promedio de 400-500 palabras y que no haya luego asociadas más de 10 referencias al abordaje de la introducción. Os digo esto porque a veces uno lee un artículo y se encuentra 5 folios de introducción. Eso también da muy mala imagen. No divaguéis, usualmente debe de ir lo general a lo particular. Normalmente hay que ir más específicos y más particulares al abordaje de vuestro trabajo de investigación. No debe de haber disparidad entre los objetivos y las conclusiones. Es decir, cada objetivo tiene es una pregunta que tiene que tener una respuesta, que va a ser esa conclusión, ¿vale? Basándonos en los datos que habéis tenido de vuestro trabajo. Material y métodos, pues tenemos una estructura.
Aquí tenemos que hablar del ámbito lugar, del diseño, de los pacientes o participantes, de los instrumentos, de las variables principales y secundarias y del análisis estadístico. También el tema del análisis estadístico me gustaría recalcar lo de los niveles de significación, ¿vale? No, a veces parece que uno cuando lee muchos artículos siempre ve como que el nivel de significación estándar es menor de 0,05, pero algunos estudios o algunos test estadísticos pueden requerir otros niveles de significación, como inferior a 0,01 o 0,005, ¿vale? Al final, la manera más fácil de orientaros o de ayudaros es lo que os decía, leer otros trabajos de investigación ya publicados que aborden un poco un test estadístico parecido a lo que vosotros queréis o pretendéis o vuestro objetivo era así. Y eso os va a ayudar un poco también a seleccionar un poco el test estadístico adecuado. No dejéis de incluir en material y métodos todos los detalles para que el estudio sea reproducible, lo que hablábamos al principio, siempre tiene que ser reproducible. Si ese trabajo no es reproducible, no es un buen trabajo. No olvidéis que este apartado es el más complejo y realmente es el core de la publicación científica, es el core de vuestra publicación, ¿vale? Determina la validez tanto interna como externa de los resultados que vais a aportar. No es un simple apartado accesorio que hay que rellenar sin más, ¿no? Y lo que os decía, es muy importante exponerlo con claridad porque tiene que ser reproducible por otros autores u otros profesionales. No cometáis, que eso es muy común, el error de mezclar esta sección con los resultados. A veces hay gente que en apartado de resultados pone cosas de material y métodos y viceversa. Hay que tenerlo claro y diferenciarlo. Y no dejéis de explicar, muy importante el abordaje de todo el aspecto ético, ¿vale? Que hay que cumplir con la investigación, las normas generales, la declaración de Helsinki, la aprobación del comité de ética local, autonómico, lo que sea, pero esto es imprescindible. Resultados. Aquí tenemos que abordar una estadística descriptiva, hacer unas medidas de la validez de los datos y unos resultados del análisis estadístico. Para ello, no incluyáis en el manuscrito datos todavía cada vez más repetitivos. Una cosa que diremos es, si ya lo estáis escribiendo en el texto, no lo volváis a duplicar con una figura, una tabla, ¿vale? Si se puede plasmar en una tabla una figura, no lo plasméis de manera escrita. No sobrepaséis tampoco la extensión que os diga la revista sobre los resultados. Muchas veces el apartado de resultados, a veces con 2 tablas o 2 tablas y mezcla de figuras, puede resumir o expresar con un pequeño parrafito en texto lo que son los resultados del trabajo. Importante, a veces por no poner muchas tablas y figuras bonitas se explican mejor los resultados, sino que esas tablas y figuras tienen que ser autoexplicativas. No reproduzcáis o adaptéis tablas y figuras de artículos que estén publicados previamente sin que tengáis una declaración firmada por el propietario de los derechos de autor, ¿vale? A veces se ponen figuras, sobre todo figuras, tablas no, figuras tuneadas, por decirlo así, de otros artículos ya publicados. Ojo con este aspecto, ¿vale? No empezar las frases con el número, siempre dividir escrito con una palabra. Esto parece también de perogrullo, pero se ve mucho habitualmente. No dejéis de incorporar los intervalos de confianza, ni tampoco el nivel exacto de la significación estadística, porque eso da una imagen de que se han aplicado de manera adecuada los test. Y no usar términos como cuadro, fotografía, ilustración, sino figura o como digan las normas de la revista que se debe designar. La discusión. Bueno, pues aquí tenemos que abordar la interpretación de los resultados, el contexto con la literatura de lo que ya está publicado, las implicaciones clínicas y fisiopatológicas, las limitaciones, muy importante. Depende un poco del enfoque de la discusión. A veces hay autores que pueden abordar las limitaciones de su trabajo al inicio o hay otros autores que lo hacen al final de la discusión, ¿vale? Da igual donde las pongáis, pero si hay limitaciones es importante plasmarlas. De hecho, cuando uno lee un trabajo y ve que los autores no han puesto ni una sola limitación, también chirría un poquito, ¿vale? Y las conclusiones, muy importantes. Con lo cual, no es correcto que el autor analice y comente solamente sus propios resultados sin compararlos ni confrontarlos con estudios similares. A veces uno lee discusiones que solamente mencionan un trabajo publicado hace 20 años. Eso tampoco da buena imagen. Normalmente hay que leer mucha literatura y hay que hacer mucha discusión con cosas similares que están publicadas. No repitáis datos. Hay cosas que ya están plasmadas en los resultados. No volváis otra vez a repetir reiteradamente lo que ya habéis mencionado en resultados. Y no dejéis de revisar la concordancia lógica de la estructura de vuestro artículo, la introducción, los objetivos. Esas preguntas coincidan con vuestras respuestas, con la discusión y las conclusiones a partir de los resultados que hayáis obtenido. Las referencias. Eso también parece de perogrullo, pero es
un aspecto muy crítico y muy relevante. No existe una forma universal de citar, la mayoría de las revistas usan Vancouver. Importante, no citéis más de 6 autores sin utilizar la expresión y tal. Y no citéis artículos con más de 5 años de antigüedad, normalmente los artículos, ¿vale? Salvo que sean revisiones y demás. Pero normalmente, si más del 80% de las referencias bibliográficas son de más de 5 años, ese artículo no tiene muy buena pinta, ¿vale? Habitualmente se recomienda que el 80 o el 70% de las referencias bibliográficas tengan menos de 5 o 6 años. Con lo cual, resumiendo, ¿cuáles van a ser las 10 principales razones por las que os pueden rechazar vuestros trabajos de investigación? Primero, muy importante, escoger la revista equivocada. Por eso, recomendación, antes de poneros a redactar vuestro trabajo, escoger primero la revista o las revistas a las que queréis empezar a derivar vuestro trabajo de investigación. Presentar el manuscrito en el formato que no coincide con el que publica la revista, ¿vale? Yo lo preparo con una que tenía y lo mando a otra a ver si cuela en esa, pero no me he mirado las normas de la revista. No seguir las instrucciones de preparación del manuscrito. La mayoría de las revistas todas te ponen unas instrucciones o pautas de cómo lo tienes que redactar. Leeroslas, es importante. Mala escritura, lo que hemos hablado antes, párrafos en lata, signos de puntuación no adecuados, comodines exagerados, etc. Dejarse llevar por la discusión hasta conclusiones inconsistentes. A veces también hay artículos que la discusión es muy extensa y va un poco en debacle. Notificación no óptima de los resultados, descripción inadecuada de los métodos, falta de concordancia objetivo, resultados, conclusiones, un diseño pobre metodológico del estudio y falta de revisión del manuscrito después de la revisión por pares. A veces la revista nos lo revalúa, nos mandan a hacer unos cambios y a veces no contestamos o contestamos pero no hacemos caso a lo que nos dicen los revisores, ¿vale? Esta parte también es importante porque muchas veces la revista, lo que os digo, lo revisa el editor, lo revisa revisión por pares los revisores y nos dan una serie de consejos o recomendaciones o aspectos para mejorar el artículo. Consejos importantes, porque a veces puede ser que uno no conteste de la manera adecuada y eso haga que nos rechacen también el trabajo de investigación. Cuando uno recibe muchas veces las revisiones, en el primer momento uno a veces como que se enfada, ¿no? Bueno, dice, pero ¿cuántas cosas me han puesto aquí si esto no tiene sentido? Bueno, lo primero es enfadaros, desahogaros, pero después calmaros y hay que superarlo y sentarlo a leer con calma. Habitualmente los revisores siempre suelen dar pautas que suelen ayudar a posteriori a mejorar la calidad de vuestro trabajo, ¿vale? Seleccionar muy bien las respuestas, incluso si el revisor está equivocado, el revisor no siempre tiene la verdad absoluta, ¿vale? Entonces, que el revisor nos diga una cosa no significa que vosotros tengáis que hacer ese cambio o esa corrección, pero hay que saber cómo contestar, escoger sabiamente las palabras con las que respondéis, no confrontéis a la decisión de un revisor con otro, porque a veces podéis ver algo de incongruencia, pero no sois vosotros los que los confrontéis, ser siempre agradecidos por el tiempo que han dedicado en revisarlo, y incluir los comentarios del revisor o editor siempre en el documento de respuesta, porque a veces las respuestas pueden ser un poco telegráficas y también da una sensación un poco de como que no se han mirado o no se han tenido en cuenta. Y estar siempre preparados porque normalmente una de las pautas que suelen decir es que hay que acortar ese trabajo, ¿no? Algunos párrafos, el apartado de discusión, que la acortéis un poquito más y demás. Por lo tanto, muy importante, no decidáis a qué revista enviar el artículo después de escribirlo. Hacerlo siempre antes. Y esto es un consejo importantísimo. Os recomiendo que lo llevéis a cabo porque os ayudará a publicar mejor vuestros trabajos de investigación. Y siempre fijaros en las normas de la revista. Aunque puedan ser muy parecidas de unas revistas a otras, no siempre son iguales. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y por último, ¿cuáles van a ser las recomendaciones para publicar o dar a conocer vuestros trabajos de investigación? Como hemos dicho, seleccionar primero las posibles revistas candidatas. Para eso os tenéis que preguntar, ¿la temática la queremos de nuestra especialidad? ¿Existen sociedades científicas de nuestra especialidad que tengan su propia revista? A veces las despreciamos sin más y pueden ser importantes para publicar nuestro trabajo. ¿Queremos que se publique una revista indexada con factor de impacto? ¿Queremos que sea de open access? ¿Queremos que sea libre de cargos, que no haya que pagar? ¿Queremos publicar en español o en inglés o nos da igual? Son preguntas que uno se tiene que plantear de cara a abordar la revista o posibles revistas candidatas para remitir vuestro trabajo de investigación. Seleccionar muy bien las referencias bibliográficas, la revisión que hacéis de la literatura.
hemos comentado antes, 80% recomendable que sean de los últimos 5 años. Explicar muy claramente y estructurada la metodología del estudio con la revisión estadística, ¿vale? Esa discusión tiene que estar detallada, revisar y leer muchos artículos de investigación con temática parecida, tener en cuenta siempre las limitaciones de vuestro trabajo, de vuestro estudio, no las dejéis sin plasmar, dar a un compañero, a un colega, a un amigo que tengáis el trabajo para que lo lea. Si él lo lee y lo entiende y llega a entenderlo correctamente, es que lo habéis redactado bien. Si otro compañero dice que no entiende nada o tal, es que alguna limitación tiene. Cuando mandáis trabajos en inglés, revisarlo siempre por una persona experta o un traductor, porque a veces no dominamos correctamente el inglés científico. Y para terminar, después de todas estas pautas que os he dicho, sí que quiero transmitiros que yo hace 18 años también, cuando empecé con esto, me parecía todo un mundo, y al final lo que os decía, sentarse, ponerse, y siguiendo todas estas pautas, sí que se puede publicar, sí que los residentes podéis publicar. Sé que a veces vamos todos muy agobiados con mucha presión asistencial, pero de toda la labor asistencial que se hace, se pueden sacar y se pueden plasmar muchos resultados y muchos trabajos de investigación. Animaros porque siempre hay una primera vez para publicar y una vez que uno lo hace, pues siempre se engancha. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. No sé si alguien de los asistentes tiene alguna pregunta rápida que hacer a Silvia. Os recuerdo, no obstante, aunque lo hemos puesto en el chat, que dejaremos a vuestra disposición las presentaciones de las personas ponentes. Y bueno, dicho esto, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, pues espero que hayáis estado muy atentos y atentas porque al final de la jornada pasaremos un cuestionario para evaluar el conocimiento asimilado de las ponencias que estamos haciendo. Lo haremos en esta jornada y en las otras 2 jornadas restantes que serán online. Con los resultados de los cuestionarios, pues la persona que mejor haya respondido y en el menor tiempo, pues tendrá un premio que entregaremos el 29 de mayo en la sesión presencial. Dicho esto, pues sin más paso a presentar al siguiente ponente, Fernando Sanz Gracia, que es el actual director de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Zaragoza desde septiembre de 2021. Es doctor por dicha universidad y catedrático de microeconomía desde 2010 en la misma institución. Pues, Fernando, muchas gracias. Vale. Y a disposición. Solo una pregunta, Rafael. ¿Soy el último ponente del día de hoy o hay más gente detrás? Después viene María. Hay una ponente más. Una ponente más, vale, pues voy a intentar ajustar el tiempo lo máximo posible. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo en primer lugar quería agradecer, yo tengo 19, lo digo desde el principio, 19 diapositivas, intentaré estar, si puedo, menos de 20 minutos, porque si no, se os va a alargar. A mí me gusta empezar las cosas puntuales, yo hubiera querido empezar a hablar a la 1:30, pero por causas ajenas a mi voluntad, pues empiezo a hablar pues media hora más tarde. En primer lugar, yo quería dar las gracias a Óscar López por haberme invitado a participar en esta sesión y a Rafael Continente por haber llevado todos los temas relativos a la presentación y cuestiones más prácticas. Yo, por mi cargo de director de la Escuela de Doctorado, estoy muy acostumbrado a ir a muchísimas reuniones, a muchos eventos, a muchos foros, y os tengo que decir sinceramente que los que más me interesan, los que más me gustan, donde mejor me lo paso, son los de este estilo. Es decir, lo que se llama son las primeras jornadas de investigación e innovación para residentes en Aragón. Espero que sea la primera edición de muchas. Y para mí es un placer estar hablando sobre estos temas de las tesis, de los doctorandos, de las características de las tesis, de qué supone hacer una tesis, cuáles son los principios que rigen la construcción de una tesis. Siendo el director de la escuela de doctorado no puedo hablar de otra cosa porque es de lo que más sé. ¿Vale? Entonces, como digo, me encanta hablar con
doctorandos actuales o con, espero, futuros doctorandos si es que os consigo captar, os consigo vender la historia de que hacer la tesis es una buena cosa que tiene sus ventajas y sus obstáculos también, evidentemente. Bueno, la escuela de doctorado está en el campus San Francisco, en el edificio Interfacultades, por si queréis, estamos allí. Algunos datos de tesis. Hay 50 programas de doctorado en UNIZAR, que son muchísimos. Es decir, son 50 títulos diferentes, se abarcan todas las ramas de la ciencia del saber, de las 5 macroáreas. Ciencias de la salud tiene 6 programas de doctorado, que los voy a nombrar si me acuerdo. Uno es Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas, que es interuniversitario y coordina UNIZAR. Otro es Ciencias de la Salud y del Deporte. Otro es Medicina, que me imagino que es el que más os interesa a vosotros. Otro es Medicina y Sanidad Animal. Otro es Psicología, que está en Teruel. Y el sexto es uno muy reciente, que también es interuniversitario del campus Iberus, que coordina UNIZAR y que se llama Salud Global, Determinantes e Interacción de la Salud Humana, Animal y Ambiental. Hay casi 2.000 directores de tesis en UNIZAR. El último año se leyeron casi 300 tesis, lo que da 1,3 por cada día lectivo. El número de estudiantes o de personas que están haciendo la tesis doctoral es casi 2.500. Esto nos convierte de los casi 20 centros que hay en nuestra universidad en el cuarto por número de estudiantes. Esto es algo que muy poca gente sabe. Cuando yo pregunto, oye, ¿cuántas personas están ahora mismo desarrollando la tesis doctoral? Pues la gente dice 200, 500, el más osado. Pues no, 2.500. Este año último han entrado 412 nuevos estudiantes, que más o menos están en el promedio anual. Características, muy rápido. Gráfico de arriba a la izquierda. Porcentaje de estudiantes de doctorado que proceden de otras universidades, en azul. Como veis, es una tendencia claramente creciente. En los últimos 7 años hemos pasado de que estos que vienen de otras universidades eran el 30% a que ahora son el 42,45%, es decir, ha habido un incremento de 13 puntos porcentuales. Esto es una buena noticia, es decir, la Universidad de Zaragoza atrae gente de otras universidades españolas o no españolas por la categoría de sus líneas de investigación o de sus directores de tesis. De estos que vienen de otras universidades, ¿cuántos son foráneos? Pues es la línea naranja que tenéis debajo. También muestra una tendencia creciente, pasa del 14% al año pasado al 20,11%, es decir, un 20% de nuestros estudiantes son extranjeros, es decir, 1 de cada 5. Esto coloca a nuestro centro en el que tiene un mayor porcentaje de estudiantes extranjeros. Abajo a la izquierda, número de estudiantes por género. Mujeres en naranja, van siempre por encima salvo el último año, hombres por debajo en azul. La tendencia es inequívocamente creciente, salvo las mujeres el último año, lo cual demuestra pues, que cada vez hay más gente haciendo la tesis doctoral. En todo caso, las diferencias por género no son especialmente significativas, como podéis apreciar. Gráfico de abajo a la derecha. Porcentaje de estudiantes por dedicación. Hay 2 grandes tipos de dedicación, a tiempo completo en azul, a tiempo parcial en naranja. A tiempo completo la tendencia es clarísimamente decreciente y a tiempo parcial la tendencia es clarísimamente creciente, de manera que el gap o brecha entre ambos tipos de estudios, evidentemente ambos números suma 100%. El gap o brecha entre ambos tipos de modalidades de estudio cada vez es más pequeña. ¿Esto qué quiere decir? Pues hombre, a tiempo parcial tienes más tiempo, valga la redundancia, para llevar a cabo la tesis. A tiempo completo tienes menos tiempo. Entonces, bueno, pues indica que la gente quiere vivir más tranquila o para vuestro caso lo tenéis que compaginar con un trabajo duro. Entonces, yo me imagino que los que hagáis la tesis habiendo estudiado medicina o ejerciendo como residentes, mi consejo es que os paséis a tiempo parcial porque viviréis más tranquilos y tendréis 7 años en vez de 4 para llevar a cabo vuestra tesis doctoral. Bueno, solo un comentario. Los estudiantes de grado y de máster son bastante homogéneos. Misma edad, no trabaja prácticamente ninguno, hay muy pocos extranjeros. Los de doctorado son muy heterogéneos. Es decir, hay gente que hace la tesis con 50 años, gente que hace la tesis con 60 o con 23. Hay mucho extranjero, las expectativas, uno lo hace para hacer carrera académica, otra persona lo hace para entrar en una empresa y las circunstancias familiares y profesionales son muy distintas. Entonces, que sepáis ya que es un mundo
mucho más heterogéneo que el del grado que estudiasteis de medicina o que el máster de medicina que habéis hecho. Reflexiones y retos acerca de los estudios doctorales. La tasa de empleo entre doctores en España es alta, en la Unión Europea muy alta. Esto es un hecho estilizado. Es decir, la tasa de empleo entre doctores en España está en el 95%, es decir, se colocan todos o casi todos. Los doctores alcanzan trabajos con alto nivel de compensación, también en términos monetarios, es decir, un doctor cobra más que un no doctor en promedio, y la satisfacción personal en el trabajo de los doctores es también superior. Esto está todo contrastado, ¿eh? No es porque lo diga yo, es decir, estos son todo hechos estilizados. En España cada vez hay más doctores. Ya habéis visto la tendencia del número de estudiantes en UNIZAR, que era creciente. Se necesitan doctores, especialmente en empresas, en el mundo académico también, pero cada vez más nuestros doctores se colocan en empresas o en instituciones o en administraciones públicas. En España todavía hay un déficit significativo de doctores jóvenes y todavía tenemos campo para crecer más. Y bueno, esto es algo que ya sabemos, yo desde que tengo uso de razón, es algo que he conocido desde siempre. El esfuerzo de I+D en nuestro país es la mitad del europeo. Esto hace que, bueno, pues se defiendan menos tesis de las que se debieran y las de las que se defienden, pues no todas tienen la financiación adecuada. En los sectores no académicos todavía demandan ciertas competencias que nosotros tenemos que intentar acercarnos más a estas demandas, y una buena supervisión, una buena dirección de tesis es esencial, ¿vale? Respecto a la financiación, no lo tengo aquí en las diapositivas, pero os lo quería decir. Vosotros me imagino que como estáis de residentes ya cobráis y tenéis un sueldo, pero que sepáis que hay becas que se llaman de FPU, que son del Ministerio, becas FPI, que también son del Ministerio, y becas similares a las anteriores que son del Gobierno de Aragón. Yo creo que estas becas entre vosotros no tienen mucho éxito ni mucho futuro, pero por lo menos para que os suene. Voy a hablar de los principios que rigen los estudios de doctorado. Estos se llaman los 10 principios de Salzburgo. Salzburgo, aparte de ser la cuna de Mozart, es una ciudad en la que en el año 2003 se reunieron todos los ministros de educación de la Unión Europea y sacaron 10 principios que deben ser clave para entender qué es un doctorado, qué supone, qué es importante para ello. Es decir, definir un poco lo que es o regular la estructura del doctorado que luego se manifestó en el Real Decreto 99/2011, que es el que nos marca todo lo que tenemos que hacer desde la escuela de doctorado. Aquí voy a ir muy deprisa, porque esto es un poco aburrido y vamos mal de tiempo. Principio de Salzburgo. Hacer una tesis es hacer investigación original y lo fundamental es el aprendizaje. Es importante que nos incorporemos en instituciones y en políticas ya preexistentes. En este sentido, lo que tenemos en Zaragoza, en nuestra universidad, es lo que se llama la escuela de doctorado, que mucha gente la ve como algo meramente administrativo, pero intentamos ir mucho más allá, por lo menos lo intentamos. Y queremos ayudar a que las tesis sean cada vez mejores y ayudar a que el aprendizaje sea cada vez más intenso. Tenemos una oferta de formación transversal que, a diferencia de la específica de cada programa, es general para todos los 50 programas, que la mimamos con mucho cariño y la ofertamos, y de hecho tiene una aceptación excelente. Os recomiendo, si vais a hacer la tesis doctoral, que miréis con cariño, como digo, la oferta transversal que hacemos de actividades y de formación. Importancia de la diversidad. Esto es una fortaleza. Los doctorandos, mucha gente los considera estudiantes. El cuarto principio de Salzburgo dice que no son estudiantes, que son profesionales investigadores, son personal investigador en formación. Esto es un cambio de concepto que tiene es muy significativo, es decir, no son un estudiante más como uno de máster o de grado, es una persona que está trabajando. Si tiene financiación, por supuesto, y yo la última tesis que he dirigido, pues no tenía financiación, era una persona que hizo la tesis por amor al arte, pero yo lo consideraba desde el primer momento como un profesional que estaba trabajando en su tesis doctoral. Papel fundamental de la supervisión y de la evaluación. No comment. Alcanzar una masa crítica, esto es fundamental, es decir, si os podéis involucrar en un grupo de trabajo preexistente y no trabajar solo con el director o directora, pues miel sobre hojuelas. Es mucho más interesante trabajar en un grupo de investigación ya asentado, ya consolidado, que tiene 8, 10, 12, 20 personas, que tiene un laboratorio asociado,
que no funcionar un poco por libre y de manera aislada. Hacer la tesis con la duración apropiada, de esto ya hemos hablado. Promocionar las estructuras innovativas, habla de interdisciplinariedad, sobre esto volveremos. El noveno me parece especialmente importante porque habla de incrementar la movilidad, pero no solo geográfica, que esto es lo que uno tiene en mente cuando se le nombra el sustantivo movilidad, sino también de una disciplina a otra, siempre afín, evidentemente, o no tan afín. Por ejemplo, en las tesis de ingeniería biomédica, pues muchas de ellas tienen como directores un médico, un ingeniero y un estadístico. Entonces ahí la interdisciplinaridad es máxima. Y también movilidad entre sectores si al final trabajáis en una empresa o en una institución. Vamos con el último. Este es el que menos caso se hace. El tema de la financiación. La financiación es necesaria, pero muchas personas piensan que invertir en doctorados y en hacer tesis y en financiar las carreras doctorales de los doctorandos es un gasto. No es un gasto, es una inversión. Es decir, por cada euro que se invierte se recoge más de un euro, posiblemente 2 o 3. ¿De acuerdo? Porque luego el doctor revierte a la sociedad todo lo que ha recibido y más, ya esté en la academia o ya esté fuera de la academia. Con esto terminamos los 10 principios de Salzburgo. He intentado ser lo más esquemático y rápido posible. A ver, una cuestión, objetivo. Lo podéis leer. Yo me voy a ir un poco del guión porque la transparencia o la diapositiva solo me recuerda de que tengo que hablar y ya a partir de allí evoluciono libremente. Hay mucha gente que cree que hacer la tesis es saber mucho de un tema. O estar en la frontera de conocimiento de un tema. ¿Esto es verdad? Sí, pero una tesis es algo más. Es decir, estar en la frontera de conocimiento de un tema es una condición necesaria, pero no suficiente para ser doctor. Es decir, a partir de allí, a partir de que te colocas, que te has leído 150 artículos y sabes un montón sobre el tema en cuestión, tienes que dar un salto al vacío y hacer algo que no ha hecho nadie todavía hasta ahora salvo tú, que es investigación original, novedosa y constituye la contribución de tu tesis y la contribución de tu tesis al desarrollo de la ciencia, en este caso de la ciencia médica. Que quede claro esto desde el principio. ¿Que sabes mucho? Estupendo, pero tienes que aportar algo nuevo, si no, no es una tesis doctoral. Reto, facilitar el salto del entorno académico al profesional. Bueno, esta es la tendencia actual, ¿vale? Es decir, cada vez que sepáis que el porcentaje, cuando yo hice la tesis doctoral hacía muchos años de esto, solo hacíamos la tesis doctoral los que nos quedábamos en la academia. Hoy en día, afortunadamente, hace la tesis doctoral el que se quiere quedar en la academia, porque no le queda más remedio, y también otras muchas personas que lo hacen, pues, algunas de ellas porque desean ser doctores, porque es el máximo grado que otorga una universidad española, y otras porque quieren colocarse, prosperar en su empresa, promocionarse o tener en su currículum vitae el sello de ser doctor en tal tema por la Universidad en el caso que yo dirijo, por la Universidad de Zaragoza. Nuevos retos. Esto también se entiende solo con nombrarlo, con lo cual no me voy a enrollar mucho. Las tesis de ahora, a diferencia de la mía, de hace 35 o 40 años, tiene que tener en cuenta las buenas prácticas en investigación. Cuando yo hice la tesis, esto de buenas prácticas en investigación no simplemente no se nombraba, ahora es fundamental. Las tesis son ahora mismo globales. Cuando yo hice la tesis en mi departamento, nadie publicaba en inglés ni en revistas que no fueran españolas. Ahora todo el mundo publica en inglés y prácticamente nadie publica en revistas únicamente españolas. Y por supuesto el cambio digital, que pertenece a vuestra generación, más que a la mía, y habla de Big Data, de Open Research, de Open Access, de Open Innovation, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto ya lo sabéis mejor que yo. Entrenamiento doctoral. Igual que alguien que prepara una maratón, todo el mundo entiende que tiene que entrenar, igual que alguien que prepara cualquier tipo de actividad física de élite o no de élite, todo el mundo comprende que tiene que entrenar, o el que hace culturismo, pues sabe que tiene que estar un año de su vida o 8 meses con una dieta estricta y haciendo muchas horas de gimnasio. Hacer la tesis es también un entrenamiento. Un entrenamiento que supone, si se puede, desarrollar la tesis diariamente,
hacer las actividades transversales de la escuela doctoral, que os vienen muy bien, y también, por supuesto, hacer las actividades específicas de vuestro programa de doctorado, en este caso medicina, ¿vale? Y estos son mis grandes consejos. Si vais a hacer la tesis, mi consejo es que empecéis con energía, es decir, porque hay una frase que no es mía, pero que me la atribuyo a veces, que es: un año en la vida del doctorando pasa volando. Y como hay plazos para hacer la tesis, si empezáis de manera muy lenta, muy lenta, muy lenta, luego vienen los nervios y que el tiempo se os echa encima. Entonces, no digo que el primer año hagáis el 50% de la tesis, pero sí el 25-30%, por lo menos lo que es la revisión de la literatura completa y la búsqueda de los datos completo. Es mi consejo. Algunas claves. Leo. Selección adecuada y seguimiento de los estudiantes doctorales. Esto ya lo hacen las comisiones académicas. La organización fundamental con la que vais a trabajar codo a codo si decidís al final hacer una tesis doctoral va a ser con las comisiones académicas y con el coordinador, que es el que preside la comisión académica. El coordinador actual del programa de doctorado en medicina es José María Marín Trigo, que igual lo conocéis. Superar el binomio estudiante-director, es decir, el director para un estudiante es fundamental, es clave, es súper importante, pero hay algo más. Es decir, la película tiene dos actores fundamentales, que son el director y el, ahí pone estudiante, voy a hablar de doctorando por lo que he dicho antes, y el doctorando, pero puede haber otros protagonistas en la película, el tutor, otros directores, el grupo de investigación, otros doctorandos que trabajan en la misma línea que yo, etc. Plan personal, es bueno diseñarlo, hacer un plan al principio, hacer un cronograma, hacer un plan específico de aprendizaje y de formación, y por supuesto, esto es un consejo que yo doy también a mis estudiantes de grado y sobre todo de máster, evitar ser una seta, es decir, la etapa doctoral de vuestra vida puede que sea, o me atrevo a decir casi con seguridad, la etapa intelectualmente más interesante de toda vuestra vida, por lo menos en mi caso lo fue. Luego, si sigues en la academia, pues estás trabajando intelectualmente siempre. Si no sigues en la academia, también trabajas intelectualmente siempre, pero que aprovechéis cuando estéis en el doctorado para meteros en múltiples follones, múltiples historias, ir a jornadas doctorales, viajar, moveros, conocer gente. Es decir, porque es una época maravillosa que vale la pena disfrutar y que os enriquece además. Posiblemente, si os movéis mucho, haréis una tesis mejor que si estáis encasillados y únicamente habláis con vuestro director una vez cada 15 días. Aquí tenemos a Luke Skywalker, lo leemos y punto. Perdón. A ver, temas más interesantes, que me los pidió expresamente Óscar o Rafael, no recuerdo bien, que los comentara. Tipos de tesis. Voy directamente a las modalidades de tesis doctoral y explico los grandes titulares, ¿vale? La información de todo esto está en la página web de la Escuela de Doctorado, muy detallada, ¿vale? Entonces, os remito allí por si os queda alguna cuestión o si me queréis preguntar algo, me podéis mandar un email. Mi email es fsanz, fsanz@unizar.es. Entonces, con total libertad me podéis mandar un email preguntándome lo que os apetezca. Mención internacional en el doctorado. A ver, requisitos. Que haya una persona de fuera de España en el tribunal, que haya al menos 2 informes de 2 informantes no españoles, perdón, que no pertenecen a instituciones españolas en el tribunal, que el resumen y las conclusiones de la tesis se redacten en un idioma que no sea oficial en nuestro país, y lo más importante, con mucha diferencia, es que estés 3 meses fuera en una institución foránea, ¿vale? ¿Qué porcentaje? Esto es bueno, evidentemente las tesis con mención internacional se valoran más. En la academia, por supuesto, y en el mundo empresarial, pues imagino que también, es decir, porque has certificado que has estado al menos 3 meses en un país de habla no española. ¿Qué porcentaje de tesis en UNIZAR tienen mención internacional? Una tercera parte, ¿vale? Es decir, que son bastantes, una de cada 3. Doctorado industrial. Aquí hay muy poquitas tesis industriales, es decir, son tesis que se llevan a cabo con una empresa o institución, fundamentalmente una empresa, que te obliga a que estés al menos contratado por esa empresa o institución durante como mínimo un año. Y
Y bueno, la tesis tiene interés para la empresa, es un desarrollo experimental, el diseño de un nuevo producto, una patente, etcétera. Hay que firmar un convenio entre la empresa y UNIZAR y el porcentaje, esto está pensado fundamentalmente para los de ciencias y para los ingenieros. Pero bueno, puede haber una tesis en medicina que sea un doctorado industrial si os contrata una farmacéutica, una empresa farmacéutica durante un año y estáis desarrollando un prototipo de medicamento o lo que fuere. Tesis por compendio de publicaciones. Aquí hay, bueno, hay 3 requisitos fundamentales. El primero, una tesis por compendio de publicaciones es que no escribes una tesis de 500 o 400 páginas de principio a fin, toda con un leitmotiv y un hilo conductor, de manera que empiezas con introducción, metodología, datos, resultados, discusión y conclusiones, como se acaban de decir que debe hacerse con un paper. Pues una tesis es un paper mucho más grande. No. Aquí lo que tienes es que tú tienes 4 papeles publicados. Entonces los puedes adjuntar como contenido de la tesis tal cual están en las revistas y lo único que tienes que hacer es añadir al menos 10.000 palabras, que no es mucho, al menos 10.000 palabras de introducción, discusión y conclusiones, por lo menos para justificar e intentar vincular y relacionar los 4 artículos. Un artículo, vosotros tenéis la costumbre de que los artículos que publicáis, por motivos obvios, porque en un laboratorio trabajan 15 o 12 o 20 personas, hay muchos coautores, ¿vale? Perdón. Entonces, un artículo solo sirve para un doctorando que haga la tesis por compendio de publicaciones. Es decir, los otros coautores no doctores tienen que renunciar a emplear ese artículo si ellos quieren en el futuro hacer una tesis también por compendio de publicaciones. Tendrán que emplear otros artículos que ya no han sido gastados o usados para una tesis por compendio. De estos 4 artículos, 3 deben ser del Journal of Citations Report, es decir, unas revistas indexadas y que tengan una categoría suficiente. ¿Y qué porcentaje de tesis por compendio tenemos en UNIZAR? Entre el 15 y el 20%, es decir, también está bien representado. Y por último, las tesis en cotutela. Esto es cuando se firma un convenio entre 2 o 3 universidades, una de ellas de UNIZAR, y la ventaja que tienen las tesis por cotutela es que eres doctor no solo por UNIZAR, sino por la otra universidad o por las otras 2 con las que se firma el convenio de cotutela. Es decir, si tú tienes una cotutela entre la Universidad de Po, la Universidad de Berlín y Zaragoza, eres doctor por la Universidad de Zaragoza, por la de Po y por la de Berlín. El requisito es que la estancia es más exigente. Es de 9 meses mínimo. Pueden ser 9 meses en otra universidad de las de cotutela o 6 meses en una universidad de las de cotutela y otros 3 en otra universidad distinta. ¿De acuerdo? Y yo con esto he terminado. Creo que he estado 20 minutos 21. Y bueno, esta es la foto de la última birretada, que es como se conoce el día del doctorado en nuestra universidad, donde el rector impone a los nuevos doctores, los del último año, los birretes. Y ahí cada uno, dependiendo del color de su muceta y su birrete, pues pertenece a un área. Vosotros los médicos estáis todos ahí en un clúster, todos juntitos. El rector es la persona del medio con el traje negro. Yo soy el pequeñajo que está a su izquierda con el traje naranja y con la muceta naranja y el birrete naranja, porque soy economista. Y como dice la última frase de mi intervención, os espero ver allí en unos años. Esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias, Fernando. Pues a ver si nos vemos allí unos cuantos de Pues los que estamos mucho ánimo. participando en esto. Y ya, pues, ¿cuál es el color del birrete de medicina? Amarillo. Amarillo. Pues a ver si nos vemos de Amarillo. amarillo. Amarillo, derecho rojo, ciencias azul oscuro, filosofía y letras azul claro, ingeniería y arquitectura marrón, economía naranja, derecho rojo, y luego hay algunos más minoritarios, pero vamos, con esos ya es el 95% de todos los doctores. Pues muchas gracias, Fernando. No sé si hay alguna pregunta que queráis hacer a Fernando. ¿No? Si Pues queréis, os he dado el móvil, con total libertad podéis... El móvil no, perdón. El móvil no os lo he dado, evidentemente. El correo electrónico, ¿vale? O sea que estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. muy bien, pues muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, Rafa. Yo me despido ya, ¿eh? Un saludo, que tengas un buen día. Lo mismo para Pues- vosotros. Gracias, por escucharme.
Aquí. Damos paso a María González. Bueno, pues hemos intentado transmitir pues, la importancia de investigar y de comunicar en las anteriores ponencias. Ahora toca el aspecto ético con María González. María es doctora en farmacia, secretaria técnica del Comité de Ética de Investigación de Aragón desde su creación y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Comités de Ética de Investigación, ANCEI. Y dicho esto, pues María, si te parece, todo tuyo. Vale, ¿me escucháis bien? Sí, ¿verdad? Sí. Ah, vale, Sí, vale. sí, A ver si no me escucha. Vale, pues a ver, yo tenía abierta la presentación. A ver, la tengo. So, voy a tener que descartar algunas cosas. A ver dónde lo tengo. Ah, aquí. Vale. A ver. Ahora lo estáis viendo, espero, ¿vale? Sí, lo vemos. Muy bien. Bueno, pues como ha dicho Rafael, yo soy María González, soy la secretaria técnica del Comité de Ética de la Investigación, del CEICA. No sé si alguno de vosotros tiene experiencia ya en presentar alguna cosa o si ha tenido que pasar por nosotros o si de momento no habéis tenido ocasión y estáis ahí a punto de presentarnos algo. Bueno, pues yo os voy a contar las cosas más básicas, espero no alargarme mucho. Y también espero pues resolver las dudas más frecuentes, este sería el esquema de la presentación, sobre todo para que los que todavía no os habéis enfrentado con esto de presentar un proyecto de investigación, pues que no os dé mucho miedo, que en realidad lo difícil de verdad es hacer el protocolo bien y llevarlo a cabo bien, no presentarlo al comité. ¿Vale? A ver. Vale, ¿por qué es necesario una regulación de la investigación si ya tenemos tantas cosas reguladas? No os voy a hacer una revisión de bioética así histórica porque tenemos poco tiempo y porque probablemente lo conozcáis, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que la actividad asistencial, que está muy regulada, pues lo que busca es mejorar el bienestar de un paciente concreto. Nosotros tenemos delante un paciente y queremos resolver su problema. Pero en investigación no se trata de eso. Cuando tenemos delante un paciente y le proponemos un estudio, no estamos intentando resolver su problema, estamos intentando obtener un conocimiento. Por supuesto, eso, lo estamos haciendo de forma que a él no le perjudique. Pero la finalidad del estudio de investigación del proyecto no es beneficiar a esa persona que tenemos delante, sino obtener un conocimiento. Y por esto pues, pueden entrar en conflictos diferentes derechos y libertades que están recogidos en la Constitución y que tenemos que armonizar para que todo fluya y no haya conflictos. Y para esto se crean, entre otras cosas, los comités de ética de la investigación. ¿Y qué se dice de los comités de ética de la investigación? Pues tanto la legislación nacional como internacional, como todos los códigos de buenas prácticas, como los documentos históricos de bioética, que son la Declaración de Helsinki y el informe Belmont, sobre todo, pues dicen que para hacer un proyecto de investigación, una experimentación con personas, primero tiene que haber una revisión ética independiente antes de que se inicie el estudio. Por esto es por lo que tenemos que presentar el estudio al comité de ética. Esta frase está sacada de la Declaración de Helsinki, ¿no? Pues el protocolo debe enviarse para consideración, comentario, consejo y aprobación del comité de ética de investigación pertinente antes de empezar el estudio. ¿Y qué es un CEI, en un comité de ética de la investigación? En la legislación española, que es muy parecida a la legislación europea y es similar a otros países, aunque no sean europeos,
aunque con distintos matices, pues el Comité de Ética de Investigación es un órgano independiente. ¿Independiente de quién? Pues fundamentalmente del investigador y de la institución, y del promotor, claro, si hay un promotor. Y tiene una composición multidisciplinar. Es decir, que tenemos, bueno, en la legislación se establece qué composición mínima debe tener y debe ser de distintas especialidades médicas, personal de farmacia, de enfermería y también algunas otras disciplinas. Por ejemplo, tenemos que tener un experto en tratamiento de datos, un licenciado en Derecho y tenemos que tener también un representante de consumidores o usuarios. ¿Vale? ¿Y qué se nos pide al comité? Se nos pide que velemos por la protección de los derechos, la seguridad y el bienestar de todas aquellas personas que van a participar en un proyecto de investigación. Y lo que hacemos es revisar la documentación previa y emitir un dictamen. El dictamen es la garantía pública de que ese proyecto cumple con las normas éticas y legales y que es aceptable éticamente para llevarse a cabo. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta los puntos de vista de las personas legas, en particular de los pacientes? Esto es muy importante. Ahora se tiene en cuenta la visión del paciente o del usuario en todas las fases de la investigación, no solamente en la evaluación por el comité. Y lo que se trata de aportar es que esta evaluación, este visto bueno de que la investigación es aceptable a nivel social y pues que no se quede solamente en expertos y en técnicos, sino que incluya a la ciudadanía y a los principales protagonistas, que son los pacientes. Y en cuanto al CEIM, a veces veréis que aparece el Comité de Ética de la Investigación con una M. Este es los comités que llevamos una M detrás es que estamos acreditados para, además del resto de estudios, poder emitir el dictamen en un estudio clínico con medicamentos y productos sanitarios. Esta acreditación lo da la comunidad autónoma, pero es una acreditación, tiene unos criterios a nivel nacional. Con lo cual, todos los comités a nivel nacional que llevamos esta M, pues trabajamos de una forma muy parecida y tenemos unos procedimientos de trabajo muy similares. Volviendo a qué es el CEICA, pues es el Comité de Ética de la Investigación de la Comunidad de Aragón. Somos el único CEI acreditado como CEIM en Aragón y también, en realidad, el único CEI. Actuamos a nivel autonómico. Y no somos un comité de ética asistencial, sabéis la existencia de estos comités que resuelven problemas éticos asistenciales. Nosotros no, nosotros evaluamos proyectos de investigación o estudios con medicamentos. Y tampoco es un comité de uso de datos personales, es decir, no todo lo que usa datos personales tiene que pasar por el CEICA, solo la investigación que usa datos personales. ¿Vale? ¿Y qué hace un comité? ¿Qué nos pide la legislación que hagamos a los comités de ética de la investigación? Nos pide que emitamos un dictamen previo. Previo significa antes de que empiece el estudio, antes de que se empiecen a recoger datos o antes de que se empiece a interactuar con los pacientes o a proponerles el estudio a los participantes. ¿Vale? Con esto de vez en cuando tenemos algunos problemas, así que por favor sed muy conscientes de que si el estudio se ha iniciado o se ha hecho no lo podemos evaluar. ¿Y qué tenemos que evaluar? Todos los proyectos de investigación que involucren, bueno, todos los proyectos de investigación biomédica. Estamos en la Ley de Investigación Biomédica. Todos los que involucren a personas, muestras biológicas humanas o datos de carácter personal. ¿Y qué nos pide que hagamos con estos proyectos? Pues nos pide evaluar aspectos metodológicos, éticos y legales. A veces nos dicen que ¿por qué evaluamos la metodología si somos un comité de ética? Bueno, pues porque aparte que nos lo exige la legislación, pues es que cualquier estudio que metodológicamente no esté bien diseñado no va a llegar a ninguna conclusión válida y, por lo tanto, el balance riesgo-beneficio, que es fundamental en la ética, pues ya está desequilibrado y no merecería la pena hacer ese estudio. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues tenemos que evaluar las modificaciones relevantes que se plantean en los estudios ya autorizados. Cuando el estudio empieza a andar y está realizándose, pues a veces hay que hacer alguna modificación que necesita de una nueva evaluación del comité. Y también pues hacer un seguimiento de la investigación. Normalmente lo que os pedimos es que nos mandéis un informe al final del estudio con los resultados y las conclusiones. Si los estudios son muy largos o tienen un riesgo especial, pues a veces se puede pedir informes intermedios. Y
recapitulando, ¿por qué presentamos los proyectos al comité? ¿Es algo que se nos ha ocurrido o que se ha puesto de moda? No. Es algo que dice toda la legislación relativa a la investigación, tanto la Ley de Investigación Biomédica, la legislación sobre investigación con medicamentos y productos sanitarios, también lo dice la Ley de Protección de Datos Personales, que cuando se investigue con datos secundarios de salud hay que tener el dictamen del Comité de Ética de la Investigación. Lo dice el Convenio de Oviedo y luego pues distintos códigos éticos, todos hablan de la necesidad de pasar el estudio antes de su realización por un comité de ética. ¿Y en qué casos tenemos que presentar nuestro proyecto al CEICA? Os estaréis preguntando, ¿qué tengo que hacer yo? ¿El mío lo presento o no lo presento? Pues bueno, al final estamos en un contexto sanitario y casi todo lo que hagáis lo vais a tener que presentar. No todo, pero casi todo. Ya hemos dicho que se tiene que presentar la investigación biomédica con personas, muestras biológicas o datos personales. ¿Y qué es investigar? Porque a veces esto no es tan fácil. Parece muy evidente, pero no es tan fácil. Como ya han dicho los ponentes anteriores, y como define la RAE, investigar es realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático y con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una materia, ¿vale? Así que tenemos que tener un estudio que sea sistemático, controlado, que se plantee una hipótesis para verificar y que intente obtener un conocimiento generalizable. Esto es investigar y si hacemos esto con personas con muestras biológicas y con datos personales, pues tenemos que pasarlo por un comité. A veces lo que tenemos que presentar y no presentar no está tan claro, ¿eh? No siempre es fácil definir algunas cosas si hay que presentarlas o no, pero también tenemos claro que no tenemos que presentar en algunos casos. Por ejemplo, revisiones bibliográficas no hay que presentarlas. Estudios con datos que sean verdaderamente anónimos, sobre todo los de acceso público. Estos tampoco los tenemos que presentar a un comité. Las descripciones de un caso, el a propósito de un caso, o aunque sean 2 casos, no pasa nada. Normalmente la descripción no es una investigación, no se trata de obtener un conocimiento generalizable, sino que estamos describiendo lo que nos ha pasado, que está muy bien, es muy ilustrativo, pero no es una investigación. Los programas de intervención tampoco son investigación. Normalmente se busca aplicar un conocimiento, no obtener un conocimiento. Entonces, estos programas tampoco hay que presentarlos. A veces se analizan los datos que tenemos, pero no con objeto de investigar, sino porque es nuestro sistema. O sea, estamos acostumbrados a hacer auditorías internas o autocontroles o a tener datos indicadores de gestión para mejorar nuestro trabajo. Esto tampoco lo tenemos que presentar al comité. Con esto tenemos algún problema de vez en cuando porque a veces los datos son muy interesantes y se quieren publicar y en las revistas os van a pedir probablemente que tengáis el dictamen de un comité. Entonces, si lo tenéis previsto desde el principio, pues lo mejor es que lo presentéis como un proyecto de investigación, aunque no sea el principal objetivo, pero bueno, mejor hacerlo así desde el principio y presentarlo al comité. Si no teníais previsto hacer una investigación, pero los datos resulta que son interesantes y veis la posibilidad de publicarlos, pues entonces lo habláis con nosotros y vemos cómo enfocarlo, o se trata de convencer a la revista de que no es una investigación y por lo tanto no necesita el dictamen de un comité. Hay otro tipo de cosas, pues que encuestas de mercado, de opinión, proyectos de innovación, actividades docentes, que no son investigación, aunque es verdad que en algunos puntos sí que pueden llevar una parte de investigación. Entonces, ante la duda, pues lo mejor es preguntar. Si os encontráis en algún caso un poco al límite que no sabéis si hay que presentarlo o no, pues nos preguntáis y lo revisaremos. Y tened en cuenta que el CEICA no es el único paso que hay que seguir. A veces pues tenemos que pedir permiso a la universidad o al centro, al hospital o al centro sanitario donde trabajamos, porque la institución donde se realiza la investigación tiene una responsabilidad sobre esa investigación, entonces debe conocerla. No podemos hacer un estudio a nuestro aire sin que lo sepa nuestro jefe de servicio o si implica más recursos, pues sin que lo sepa el director del hospital. Esto puede parecer un aspecto que no tiene nada que ver con la ética, pero sí que tiene que ver con la ética, ¿de acuerdo?
Y bueno, pues a veces tenemos que firmar un contrato porque hay algunos aspectos económicos. En este caso se firma siempre con la Fundación IES Aragón. Y luego si trascendemos el ámbito hospitalario y vamos a hacer nuestro estudio en otro ámbito, pues por ejemplo en una residencia de mayores, en una asociación, en un colegio, pues tendríamos que pedir permiso a los responsables de esa institución. Estos son los estudios que solemos ver en el comité, pues ensayos clínicos con medicamentos, con productos sanitarios, estudios observacionales con y sin medicamentos, investigación con procedimientos invasivos, investigación solo con datos, encuestas, investigación con muestras biológicas. Se podría englobar casi todo en uno de estos apartados. ¿Y cómo funciona? Así unas pinceladas rápidas. Bueno, el CEICA se creó en 2003. Antes de este año había comités de ética en los hospitales, pero bueno, pues se vio que era mejor pues unificar criterios y esfuerzos y entonces se creó un comité autonómico. Está adscrito al IACS, es un comité independiente del IACS, pero el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud tiene la encomienda de gestionar el CEICA, es decir, de darnos los medios materiales para realizar nuestro trabajo. Actualmente somos 18 personas, la Secretaría Técnica soy yo y 17 evaluadores que no trabajan en el IACS, sino que cada uno tiene un puesto de trabajo según el perfil que se requiere y evalúa y viene a las reuniones. Tenemos reuniones cada 15 días y bueno, pues ahí tenéis la página web donde luego os pondré algún pantallazo más y podéis encontrar la información sobre el CEICA. Como esta charla es breve, quería dar algunas cosas, algunas recomendaciones que son los problemas que tenemos con mayor frecuencia, ¿no? Para que si tenéis que presentar un trabajo de investigación, pues lo sepáis desde el principio y bueno, pues suavicemos el trámite. Hay muchos estudios que solamente se trata de recogida de datos de carácter personal. En el ámbito sanitario es muy habitual hacerlo con la historia clínica, ¿vale? Pero hay mucha confusión en general sobre qué es un dato de carácter personal, qué es un dato pseudonimizado y qué es un dato anonimizado o anónimo. Normalmente hay mucha gente que nos dice no recojo datos personales, solo recojo parámetros clínicos. Los parámetros clínicos son datos personales. Cualquier información sobre una persona física identificada o identificable es un dato personal. El sexo es un dato personal. Cualquier cosa, mientras se refiere a una persona que tú sabes quién es o puedes volver a saber quién es, ¿vale? ¿Cómo solemos tratar los datos en investigación? Los solemos tratar pseudonimizados. Pseudonimizado viene de seudónimo, no de falso, no es pseudoanonimizado, sino pseudonimizado. Es parecido, aunque no es exactamente igual que codificado, ¿vale? Pero bueno, para entendernos, vienen a ser datos codificados, es decir, datos a los que se les quitan los identificadores directos, pues los típicos son nombre y apellidos, DNI, número de historia clínica. Estos identificadores directos se eliminan y se sustituyen por un código. Y el investigador es el único que sabe qué relación hay entre la lista de códigos y la lista de nombres. Es el único que tiene esa relación, ¿vale? Así es como se debe trabajar con datos en investigación. Pero estos datos están sujetos a la Ley de Protección de Datos porque se consideran información sobre persona física identificable, ¿vale? ¿Y qué es anonimizar? Anonimizar es romper absolutamente el vínculo entre el código y la identificación. Y no se limita a borrar una serie de columnas en una Excel. Hay que hacer unos procedimientos más elaborados que yo pues no los conozco, pero si tenéis curiosidad podéis ir a la Agencia de Protección de Datos, a la Agencia Española de Protección de Datos, y allí tienen un montón de documentos sobre la forma correcta de anonimizar. Si se rompe el vínculo de forma irreversible y ya no podemos identificar a la persona, estaríamos hablando de datos anónimos o anonimizados. ¿Cuál es el problema? Que ya en 2017-18, creo recordar, se demostró que
solamente sabiendo sexo, fecha de nacimiento y código postal, se reidentificaba a más del 80% de las personas de una base de datos. Si esto era posible en 2018, pues ahora probablemente sea el 90 y tantos %. Así que es muy difícil que tengamos datos verdaderamente anónimos o anonimizados. Lo más prudente es tratar los datos como pseudonimizados. Y además, en investigación, lo lógico es hacerlo así porque si tenemos cualquier duda o pensamos que puede haber cualquier error en nuestros datos, tendríamos que poder volver a identificar al paciente para poder corregir ese error. Bueno, ¿y cómo se usan los datos en investigación? Los datos en investigación los podemos usar realmente, legalmente, es de dos formas, que es el consentimiento expreso del interesado, no siempre es posible, pero siempre que sea posible lo vamos a pedir en el comité. Y la justificación para no recoger el consentimiento no es que son datos de la historia clínica, sino que de verdad tengo dificultades para acceder al paciente y pedirse. Y la otra forma perfectamente legal y que cumple con todo es pedir los datos a Vigan. Vigan es un Big Data sanitario que es un recurso que facilita el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Tenéis ahí la dirección. Y os puede facilitar datos con una pseudonimización de calidad, de forma que nadie sabe quién es esa persona, aunque ellos sí que lo podrían. Bueno, hay varios pasos. Tiene que juntarse varias claves para poder saber quién es, pero bueno, se podría recuperar el vínculo. En caso de que recojáis datos de la historia clínica sin consentimiento, pues la legislación para esto pide una serie de requisitos que hoy por hoy es difícil cumplir. ¿Qué hacemos? Pues lo adaptamos a lo que es viable en la realidad, y lo que nos parece viable en el comité en el comité y la mayor parte de los comités hacen lo mismo. Pues justificar por qué no se puede pedir el consentimiento, es decir, que el paciente no sea accesible para nosotros. Si el paciente va a venir a consulta dentro de 3 meses o lo tenemos ingresado, no hay justificación para no pedirle el consentimiento. En este caso, si está bien justificado, se pide permiso de la dirección del centro para recoger los datos de las historias clínicas, o sea, queremos que la institución, que el hospital sea consciente de ese uso que se va a hacer de las historias clínicas. Y luego, pues la persona que no habrá una persona en el equipo investigador que recoja los datos y el resto tendrán que trabajar con datos pseudonimizados y firmar un compromiso de confidencialidad. En caso de los alumnos de grado, que no sé que no es vuestro caso, pues si no son personal del centro, ellos tendrían que recibir los datos ya pseudonimizados. Más cosas. En caso de que queráis investigar con muestras biológicas, siempre, lo mismo que los datos, siempre con el consentimiento del donante. En caso de que sean muestras históricas, pues bueno, pues habría que justificar por qué tenemos esas muestras y por qué no podemos pedir el consentimiento y presentarlo al comité. Si está previsto que si tenéis una línea de investigación y vais a usar las muestras a lo mejor en este proyecto, pero podéis usarlo en un futuro, podéis querer guardarlas para otros proyectos, eso se tiene que tener previsto desde el principio y recurrir a una figura que existe, que es la colección privada de muestras, que tiene que estar aprobada y registrada en un registro nacional. O sea, no se puede improvisar, se tiene que pensar desde el diseño de la investigación. Y luego, pues no sé si lo conocéis, pero el IACS también pone a vuestra disposición un recurso muy importante que es el Biobanco del Sistema de Salud de Aragón. Ahí tenéis la web. Los biobancos se crean para poder compartir muestras de forma mucho más libre en investigación. O sea, se firma un consentimiento genérico. Es el único caso en el que se permite firmar un consentimiento genérico para investigación. ¿Y por qué lo permite la legislación? Pues porque al biobanco se le exigen unos sistemas de calidad y de confidencialidad muy altos. Y entonces, bueno, pues digamos que es un procedimiento de fiar y, por lo tanto, se ceden muestras para cualquier estudio, con unos requisitos, claro, por parte del estudio y tiene que pasar por una serie de evaluación. Pero bueno, si queréis profundizar en esto, pues ahí tenéis la dirección. Otras preguntas comunes para las encuestas online. Normalmente las encuestas online, por mucho que queramos, no son totalmente anónimas.
porque, bueno, pues si usamos el Google, pues Google se queda con todos nuestros datos y la aplicación que usemos, pues probablemente también. ¿Qué se recomienda el comité? Pues que se usen herramientas corporativas que den un entorno seguro a esos datos o herramientas de pago, que no usemos el Google Form así libre. Y siempre advertir de ello al que va a contestar y poner la política de privacidad para que lo acepte. Luego también tenéis que tener en cuenta que a veces se piden una serie de datos que acaban identificando a la persona. Pues si pedimos en 2 servicios del hospital, edad, sexo, años o sea, tiempo que llevas ahí trabajando, tipo de contrato y tipo, pues a veces encontramos en un momento a quien ha contestado. O sea que hay que evitar recopilar ese tipo de datos. Y siempre que vayáis a trabajar con encuestas hay que presentarla al comité, tanto la introducción para que el que va a contestar sepa que está contestando, como las preguntas. Más cosas, el proceso de reclutamiento es uno de los principales puntos que evalúa el CEICA. Esto en los protocolos a veces no estamos acostumbrados a ponerlos y no se explica bien, pero el CEICA necesita saber cómo se contacta con el paciente, quién le contacta, cuándo le contacta y cómo le propone la participación y recoge el consentimiento. Si estamos hablando de un estudio de cirugía, pues no es lo mismo explicarle en una visita de preparación, explicarle el estudio y darle el consentimiento y que se lo piense y ya lo traerá, que bueno, pues antes de dormirle le dice el cirujano, toma, firma aquí. Pues obviamente no es lo mismo y es un punto muy importante para la evaluación ética, o sea que hay que describirlo bien en el protocolo. Luego, si vais a hacer un documento de información, por favor, usad la plantilla del CEICA siempre que sea posible porque facilita mucho las cosas. Y luego, pues a veces hay cierta confusión porque en los consentimientos asistenciales alguien pone una frase que dice y además acepto que todos mis datos se usen en investigación. Ese tipo de cosas no suele ser válida, ¿vale? Esos consentimientos no suelen ser válidos. Para que sea válido tiene que estar diferenciadas las finalidades y dar una serie de información que normalmente no se cumple. Entonces, si tenéis este tipo de datos con consentimientos asistenciales para cualquier procedimiento invasivo que además pone que se ceden datos para investigación, hay que tratarlo como si no tuvieran consentimiento para investigación. Bueno, y ya sin más, pues ya os he advertido de unas cuantas cosas y vamos a presentar el estudio. Pues bueno, os vais a la web del IACS, estamos ahí en investigación, aspectos éticos y regulatorios. Pincháis en CEICA, lo primero que os va a salir es el calendario de reuniones. Bueno, hay que pinchar en solicitar evaluación también, ¿eh? Si no podéis ver pues la composición del comité y alguna otra información adicional. Vale, el calendario de reuniones. Están puestas las reuniones para todo el año. Es fundamental que si lo vais a presentar, planifiquéis bien a qué reunión lo vais a presentar y tener la documentación, enviarnos la documentación completa 10 días antes. Si os falta una firma, bueno, pues casi completa, pero tiene que estar la documentación evaluable 10 días antes. Si lo presentáis con menos de 10 días, pues lo más probable es que no pueda entrar en esa reunión, porque normalmente tenemos muchísimo trabajo y no se puede abordar todo lo que nos llega si no es con unos plazos para que los evaluadores se lo puedan revisar. Si casualmente pues la reunión está más despejada, a lo mejor con 8 días lo podríamos meter, pero no os confiéis porque si no llega con 10 días no hay garantía de verlo en la reunión. Vale, en cuanto a la documentación que hay que presentar, aunque es muy parecida entre los tipos de proyectos, pues lo tenemos dividido porque hay pequeños matices, pero en realidad es bastante parecido, ¿no? Si vais a presentar una tesis, un TCM, os tendréis que meter en el de trabajos académicos, si es un proyecto de investigación, en proyectos de investigación, y si es un estudio observacional con medicamentos, aunque sea retrospectivo y recogiendo datos de la historia clínica, si los objetivos principales son sobre medicamentos, hay que presentarlo así, pues ya está, os metéis por aquí. Y básicamente, ¿qué vais a encontrar? Pues vais a encontrar un formulario de memoria, que es básicamente el protocolo. Lo que pasa es que lo dirigimos para que ponga lo que necesitamos ver en la evaluación y facilitar pues eso, facilitar la redacción y que no se os olvide nada de lo que necesitamos saber.
Está también la plantilla para hacer el documento de información y consentimiento. Y luego hay, bueno, pues dos documentos que son orientativos, cómo elaborar un protocolo y criterios de evaluación. Los criterios de evaluación es el checklist que usamos para evaluar. Y cómo elaborar un protocolo, pues bueno, pues son pequeñas recomendaciones que damos para cada uno de los apartados. Tened en cuenta que los documentos siempre tienen que ir versionados. Tenemos que tener versión 1 de 3 de mayo de 2024. ¿Por qué? Porque en el acta nosotros tenemos que referenciar qué evaluamos y luego en el dictamen tenemos que referenciar qué estamos dando por bueno. Es muy importante que nos digáis el cronograma con fechas porque necesitamos saber cuándo lo vais a hacer y, por supuesto, si ya está iniciado no lo presentéis, pero bueno, necesitamos saber cuándo empieza y cuándo acaba. En la redacción los verbos deben estar en futuro. Antes Silvia ha hablado de cómo escribir y cómo utilizar los verbos en una publicación. Para presentarlo al CEICA siempre en futuro. No os acostumbréis a usarlo en pasado porque la publicación se hace así, porque entonces los evaluadores van a pensar que ya lo habéis hecho y no lo van a evaluar o os van a poner pegas. Y luego, pues bueno, definid bien el equipo investigador y las tareas para que todo quede cubierto y quede claro que todos los perfiles necesarios están cubiertos en vuestro equipo. Y ya casi para terminar, pues ¿cuánto tardamos en evaluar? Pues tenéis que contar con un mes aproximadamente. A veces, a veces durará menos y a veces durará un poquito más. También depende un poco de los tiempos que manejéis vosotros. Porque tened en cuenta que si la reunión es cada 15 días, lo tenemos que tener 10 días antes y normalmente a la primera reunión pues no se suele aprobar. Hay, más o menos tenemos entre 25 y 30% de aprobados en la primera reunión. Entonces, contad con que probablemente se os pida alguna modificación y tenga que ir a otra reunión, que será dentro de 15 días. Así que más o menos organizaos para que en un mes, contad con un mes de la evaluación del comité. No lo dejéis para el final porque no llegaremos y no podemos darnos más prisa. Y nada más, ahí tenéis el correo, en la web tenéis también los teléfonos de contacto, tanto el mío como el de Gema, que es la administrativa, y nos podéis preguntar vía mail o vía teléfono todo lo que necesitéis. No sé si tenéis ahora alguna duda o... Pues muchas gracias, María. Pues si no hay preguntas, nos toca a nosotros preguntar. Recordad lo que he dicho antes, que habíamos preparado una serie de preguntas para ver lo atentos y atentas que habíais estado y que al final de las jornadas, el 29 de mayo, pues tendremos un detalle con la persona más rápida y que más atenta ha estado. Bueno, pues los compañeros de formación lanzan el cuestionario y nada, que gane el mejor. Son todas las preguntas, tienen que ver las han preparado los ponentes, las ponentes, y tienen que ver con las charlas que habéis visto, obviamente.